la vacatio legis para que pudiese, obviamente, en ese sentido, tener efectos el Código Penal. Y también posteriormente Ecuador en el año 2014 también estableció una ventana de 180 días, es decir, 6 meses, para que pudiese entrar en vigencia efectivamente el Código Penal orgánico, Código Penal único orgánico de la República, en este caso de Ecuador. ¿Qué significa esto? Significa que el debate no radica en cómo va a impactar el Código Penal, porque no estamos hablando de un impacto procesal. Va a tener una dimensión procesal en determinado momento, pero estamos nosotros ante un nuevo Código Penal que es una ley sustantiva. Lo que es delito ya absolutamente ya está considerado. Lo único que el Código Penal hace es que se retrotrae a una necesidad específicamente de que el código anterior, desde 1984, era un código que había perdido unidad, era un código que había perdido coherencia interna y era un código que específicamente de forma sistemática había perdido su sentido de letralidad. ¿Por qué? Porque había unas múltiples reformas. El Código Penal del 83 ha sido reformado casi en un 80% desde que su publicación original se dio en la década de los 80. Es así que este nuevo Código Penal busca ese marco también convencional, ahí para corregir el criterio propio. Yo soy de la consideración que la excepción al delito de usurpación que decía el abogado Barrios, descrito en el artículo 613, lo que hace específicamente es que el Estado de Honduras reconoce el derecho de los pueblos ancestrales al acceso a la tierra, y eso está en el convenio de la OIT 169. Por eso es que hay una excepcionalidad en el delito de usurpación, solo para encajarlo en ese concepto y tratar de verlo en esa dimensión, porque el código también cumple con la mayor parte de las convenciones a nivel internacional. Nosotros desde la academia lo hemos estudiado, y durante toda esta ventana de tiempo, desde el 2014, yo le puedo específicamente asegurar que todos los profesionales del derecho ligados con el sistema de justicia penal hemos tenido la oportunidad de poder observar el código, hemos tenido la oportunidad de estudiar el código, y ese código, desde que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo del 2019, bajo el principio de vigencia, este código absolutamente ya forma parte de una ley de la República. Nosotros no podemos interpretar el artículo 188 de la Constitución única y exclusivamente en el último párrafo o en su segundo párrafo. Tenemos que ver el contexto de la literalidad de los artículos anteriores y de los párrafos anteriores. Ese párrafo último se refiere específicamente a que en el decreto de suspensión de garantías, como dice el artículo anterior 187 de la Constitución, en ese decreto de suspensión no se pueden crear delitos, porque estamos en una ventana esencialmente de un estado de excepción, que lógicamente lo que significa que durante ese estado de excepción las garantías de índole personal, las garantías de índole, en este caso ligadas al ser humano, están suspendidas por una situación, en este caso vinculada con el tema de la salud pública por el ataque del COVID. Pero eso no se retrotrae a que no puede entrar en vigencia el código, porque el código ya fue aprobado, ya fue ley de la República desde el año 2019, desde el 10 de mayo. El efecto era específicamente a partir de la fecha 11 de noviembre, se hizo una ampliación de casi 6 meses más a recomendación de los sectores y del Poder Judicial. Entonces se le dio una vigencia, una vacación de la ley, una vacatio legis de 12 meses, para que efectivamente pudiese entrar en vigencia a partir del 11, en este caso de mayo del presente año, el día lunes. ¿Por qué? Porque aún el día específicamente señalado continúa siendo vigente las disposiciones del código anterior, y obviamente a partir de esa fecha 11 de mayo va a entrar en vigencia. Por lo tanto, yo animo a que tratemos de ver el contexto del artículo 188, porque no tiene ningún tipo de afectación que entre en vigencia o que tenga efecto a partir del próximo lunes el nuevo Código Penal, porque se refiere específicamente a que en esos decretos de suspensión de garantías no se puedan hacer declaraciones de nuevos delitos. Entonces, en ese sentido, siendo en esta parte bastante explicativos, queremos orientar a la población para que no caer en ese tipo de errores, porque yo he escuchado muchos fantasmas alrededor del Código Penal, que es un Código Penal que viene a blindar la impunidad, que viene a blindar la corrupción, que son criterios pues obviamente que se respetan. Estamos en una sociedad democrática, en una sociedad pluralista, se respeta y se tiene tolerancia de las ideas ajenas, pero también entendemos que el código no se puede ver desde una dimensión esencialmente ideológica o política. El Código Penal es una normativa que no le va a otorgar derechos absolutamente a nadie. El Código Penal es un Código Penal que lo que hace es que criminaliza conductas, va a meter presas a las personas. Todos los hondureños tenemos la obligación, todos los hondureños, de cumplir con todas las leyes de la República, excepto con una, porque si nosotros
con el Código Penal, si cumplimos el Código Penal, caemos dentro de la descripción de una conducta que dicen en sus artículos, en la parte especial, que son los delitos, y obviamente vamos a enfrentar la justicia. Entonces, esa es la única ley de la República que nosotros estamos y venimos en la obligación de incumplir. ¿Por qué? Porque el Código Penal no otorga ningún beneficio, no otorga ningún derecho, y por lo tanto lo único que hace es que efectivamente criminaliza conductas. Y en la historia, don Renato, solo para cerrar esta pequeña participación, déjeme decirle que durante casi 5 años que tiene este Código Penal de estar en la óptica del sistema de administración de justicia, los debates incluso que se dieron en Argentina, porque nosotros hemos estudiado casi 80, en el derecho comparado estudiamos 80 códigos penales, porque fuimos partícipes nosotros de la elaboración del código del año 2014 y 2015, cuando me tocó servir como en este caso funcionario en la Procuraduría General de la República, yo participé en la elaboración del código, y así muchas personas que yo veo que hoy están oponiéndose al mismo, también participaron de esas jornadas de socialización, y el criterio propio que nosotros consideramos oportuno es expresarle a la población cuáles son las verdaderas, en este caso, valoraciones que debemos de realizar en torno al Código Penal. Bueno,